Buenos días. En, en este caso vamos a seguir hablando de la tecnología moderna que se puede aplicar a la carpintería. Es un tema bastante discutido, pero es evidente que tenemos que conocerlo. No es cuestión de si las cosas son accesibles o no, sino la verdad es que hay que saber las posibilidades que tiene en el futuro la profesión. Hemos hablado de las herramientas neumáticas, que hay una variedad increíble y todos los días, si se pone a ver catálogos, aparecen cosas nuevas. Lo mismo dentro de las herramientas eléctricas. Hay muchas novedades en lo que significa lijar, porque sabemos que el lijar lleva mucho tiempo y es engorroso. Entonces todos buscamos alguna alternativa para acelerar ese proceso, tanto en lo que es tablero, o es en el torno, o es lijado de piezas como decir patas o piezas más complejas, esculturas, todo. Hay herramientas nuevas. En las lijadoras de cinta, lo tradicional es la lijadora horizontal, grande, que uno puede ver en cualquier taller de carpintero. ¿Por qué esa lijadora grande? Porque una lijadora de ese tamaño permite lijar una puerta completa, permite lijar la tapa de una mesa, digamos, permite lijar piezas grandes, que de otra manera hay que lijarlas a mano, con orbital y siendo muy cuidadoso para evitar ondulaciones, etc. No todo el mundo puede tener una lijadora grande porque ocupa muchísimo espacio. Hay versiones de esas mismas lijadoras de mitad de tamaño para los que no trabajan con piezas grandes, o como les digo, si tienen que hacer una pieza grande la tendrán que hacer con lijadoras de mano. Además de la lijadora de cinta, que utiliza cinta de 15 o de 12,5 de ancho, tenemos otro tipo de lijadora donde la cinta, en vez de correr horizontalmente, va verticalmente girando. En ese caso tienen un ancho de uso de más o menos 1 metro. Y ese mismo tipo de lijadora viene oscilante, es decir, tiene dos motores, uno que mueve la cinta y otro que mueve la cinta hacia arriba, hacia abajo, de manera de evitar el rayado. Digamos, hace el mismo trabajo que cuando uno usa la lijadora grande, hace moviendo la mesa móvil. En este caso, lo que uno mueve, se mueve solo. Es muy interesante ese tipo de lijadora para pequeñas piezas y sobre todo se usa mucho, se llama sillera porque se usa mucho en la silla, porque permite lijar las partes rectas y las curvas, porque tiene un rodillo en el extremo. Entonces, además de lijados horizontales, puede hacer lijados en ángulo. Es una máquina sumamente versátil. En general se llama una lijadora sillera, la de ese tipo. Otro tipo de lijado con motor que se utiliza bastante es el disco, que hay desde discos de 20 o 30 centímetros que vienen en pequeñas lijadoras, o que se pueden aplicar al torno, también con una mesa adicional. Eso permite rectificar superficies, terminar laterales de cajitas, puede rectificar ángulos cuando corta el inglete y no son muy precisos, te hace un buen soporte y se puede rectificar los ángulos. De esas hay, ya les digo, desde 20 centímetros hasta una grande como de 80 centímetros, bastante antigua, que la usaban la gente que hacía moldes para metal. Eso es, digamos,
es una herramienta que se puede encontrar en remates, en corralones, que es todo es fundición, muy pesado, pero sumamente preciso, y se usaba cuando se hacían los moldes de madera para después hacer la fundición. Entonces se modelaba sobre esa superficie. Son muy interesantes para modelar. La lijadora de contacto es otro tipo de lijadora, donde tiene una banda horizontal o un rodillo o dos rodillos, uno para dar un lijado más grueso y otro más fino, y la madera se alimenta de abajo y rectifica una superficie muy pequeña, del orden de menos de 1 milímetro, pero permite que todo el ancho quede parejo. Tiene abajo digamos, además del rodillo donde va la lija, tiene una alfombra de goma que permite arrastrar la pieza. Es decir, los rodillos están fijos, girando, y es muy parecido a una cepilladora. Se alimenta en contra del sentido, digamos, gira la lija para acá y uno alimenta en contra del sentido. De esa manera da una superficie muy rectificada. Esa se llama lijadora de contacto, que hay desde versiones caseras o versiones comerciales que hay desde 45 centímetros de ancho hasta esas terribles lijadoras de contacto que permiten pasar también el tablero de una mesa o una placa, como se lijan las placas de terciados, que tienen hasta 1,20 de ancho. El problema de las máquinas grandes, además del precio, es que consumen mucha potencia y requieren de fuertes aspiradores para sacar el polvo, etc. Pero hasta hace poco eso no se consigue, pero ahora hay para taller máquinas de más o menos 40, 45 centímetros de ancho con rodillo, porque las máquinas grandes, las que se utilizan para tableros grandes, las de 1,20 o más de 60, ya en vez de tener rodillos tienen una cinta adentro, una cinta con 1, 2 o 3 rodillos que van haciendo más progresivo el lijado, y en algunos casos tienen una cinta más gruesa, otra mucho más fina, para que ya salga totalmente terminada la superficie. Esas se llaman lijadoras de contacto. No son cosas que se vean todos los días, pero en muchos talleres de mediano tamaño van a encontrar lijadoras de contacto, y son muy buenas para pasar las taraceas, para dejarlas bien, y chapa fina, porque por el tipo de base que tienen y la forma que entran, pueden pasar piezas chicas sin que se rompan, contrariamente a la cepilladora, que ya con 3-4 milímetros las posibilidades que tome una contravete y salte y se rompan son muchos. En cambio, en estas lijadoras, por eso se usan mucho para lijar y preparar las tapas de guitarra, de otros instrumentos musicales. Cuando no se tiene esa lijadora, a veces se lleva a otro taller para hacer ese trabajo de rectificado, de lijado. Quiero hablarles también de lo que son las máquinas CNC, que se llama ahora las routers de CNC. ¿Qué es una router de CNC? Es una router que en vez de estar debajo de la mesa está montada en un puente que se mueve de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás, que son eje X y eje Y, y tienen otro motor que sube y baja, que es el eje Z. Ahora se ven mucho porque se fabrican acá en el país o porque se han traído, y mucha gente que las ha armado ellos mismos. Lo que hace 10 años era inaccesible, ahora
van a ver lo mismo en Argentina como en YouTube, como en varios foros de herramientas que hay, que muchos talleres medianos y pequeños y de una sola persona incorporan esta máquina. Digamos que ha dejado de ser algo inaccesible. Es lo mismo que hablaba antes de la caladora eléctrica. Todo el mundo calaba a mano, pero después apareció la caladora eléctrica y la router es una herramienta más. La diferencia fundamental con cualquiera de las otras herramientas es que requiere de otro nivel de conocimiento, porque las herramientas, en la cepilladora, en la Sinfín, en la agarro, uno es el que hace el trabajo, pasa la herramienta, y en cambio en esta máquina la pieza que se va a trabajar queda fija y la máquina trabaja en base a un programa. Por eso se llama máquinas de control numérico. ¿Qué implica eso? Una inversión importante para una máquina, capacitación, conocimiento. Hay que conocer primero, transformar todos los dibujos que uno haga en dibujos vectoriales, utilizar CorelDRAW o programas similares, y un conocimiento también de 2D, si va a ser 2D o 3D, digamos, de programas como el SolidWorks, el Rhino 0, y los programas que son específicos de CNC, que es transformar esos dibujos, esos diseños, esos relieves en parámetros digitales, que son los que va a entender la máquina. Eso se llama código G. Los programas que trabajan con código G, los más populares son ASPICE y Fusion 360, que es de Autodesk, que lo utiliza ahora muchísima gente. Ya le digo que esto requiere todo un aprendizaje aparte. Acá no lo tenemos en la escuela, ni las máquinas, ni el aprendizaje. Pero yo no quiero dejar de informarles de lo que existe, porque van a encontrar en muchas escuelas de ebanistería, tienen CNC desde el primer año y les enseñan el manejo de los programas digitales. El aprendizaje de los programas digitales se puede dar a través de cursos, a través de capacitaciones personales con alguien que lo sepa, o también autoeducación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas de la router? Muchísimas. Es muy interesante para los trabajos repetitivos, cansadores, de muchas perforaciones, de rebajes, etc. Le abre una gran posibilidad de diseño, porque a la medida que tiene la herramienta puede diseñar otro tipo de cosas. No le quitan calidad a su trabajo, porque es una herramienta más. Es decir, hay una parte del trabajo que lo va a hacer con la router, otra parte del trabajo que lo va a hacer a mano, la terminación, digamos, completar el trabajo. Es toda una función de diseño nueva. Tiene muchísima precisión y tiene muchísimas posibilidades de crecimiento, porque le va a dar más posibilidades de trabajo, la misma persona, porque la máquina está trabajando y usted puede hacer otra cosa. Vamos a hablar un poco más después sobre este tema. Gracias.